Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz año nuevo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que vengo aquí con un tema así ligerito para empezar el año. La ley del solo sí es sí y esas supuestas excarcelaciones en masa. Porque de verdad, de todo el periplo que me he echado entre pecho y espalda de 4 países estas navidades, no ha habido momento de mayor hastío e histrionicidad que ver en el telediario español día tras día los mensajes de que la ley del solo sí es sí está dejando a todos los violadores fuera de las cárceles. La ley del sí es sí se ha transformado en la ley del sí, pero no. En España había libertad sexual antes de llegar vosotras. Sopetardas. Y dejando de lado los 3 debates principales que hablaban de esta ley, de que si el Ministerio de Igualdad es un chapucero, de que si los jueces hacen mal su trabajo y son todos unos machistas, y del alarmismo generalizado de todos esos 134 violadores que han reducido su condena a raíz de esta ley, me llama la atención que haya un debate del que no se ha hablado nada de nada, que es el antipunitivismo. Antipunitivismo. No es una palabra que yo me acabe de inventar aquí. El antipunitivismo es casi una corriente filosófica que en parte voy a intentaros explicar en el vídeo de hoy, así como su relación con el feminismo y con esta ley. Como veis, ha sido una cosa ligerita para empezar el año de buen humor. Para entender el antipunitivismo tenemos que entender primero 3 conceptos: la justicia, el castigo y la cárcel. Primero, ¿qué es la justicia? Según la nunca especialmente útil RAE, la justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Es el derecho, la razón, la equidad, el conjunto de todas las virtudes, aquello que debe hacerse según el derecho o la razón, la pena o castigo o el poder judicial incluso. De este batiburrillo absolutamente inconexo de ideas podemos sacar que la justicia es una idea claramente poco clara. Cuando hablamos de justicia se juntan conceptos como el conjunto de todos, la sociedad, que es donde vivimos, el medio natural del ser humano, como diría el pesado de Aristóteles. Por otro lado, la moral, que es una cosa difusa y cambiante según el momento en el que vivimos, porque antes era moral tirar a la gente a los leones, literalmente. Pero es que además la moral cambia según la sociedad en la que vivimos, como por ejemplo, en España la pena de muerte no goza de ningún apoyo, mientras que en Japón se ve como una manera válida de impartir justicia. Y bueno, también podemos hablar de una moral particular en un tono individual, porque para uno robar a una cadena de supermercados multimillonaria es una cosa bastante moral, o para otros tener que pagar impuestos cuando se recibe la herencia del abuelo es una cosa totalmente inmoral. Así que tenemos que lo que sentimos como justo no es lo mismo para todos los grupos sociales, ni en todos los momentos, ni para todos los individuos por igual. Con lo que en una sociedad, para que funcione adecuadamente, se usan las leyes, especialmente las leyes penales, para definir qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. De ahí que la definición de la RAE diga que justicia también es el poder judicial o el derecho. Las leyes así vendrían a cristalizar la moral de la sociedad de la que forman parte, y como no se entiende una sociedad justa sin que una persona que la ha dañado pague por lo que ha hecho, se introduce también en la idea de justicia el castigo. Si te has saltado tal ley o has hecho tal daño a tal persona o tal bien, las consecuencias son un castigo. De modo que las personas de una sociedad tienen que seguir las leyes y la moral de esta, porque en caso de no hacerlo, serán castigados por ello. Segundo, el castigo. Hacer justicia por medio de un castigo para la persona que se salta una ley se la debemos a los romanos, que fueron los primeros en inventarse esto. Desde aquí, un saludo a la Puyal, mi profesora de Derecho Romano, que vaya malos recuerdos me trae. El tipo de castigo en esta época del Imperio Romano se basaba en la básica ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, de modo que al culpable de un daño se le debía causar un daño físico similar al que él hizo antes. ¿Quién robaba una cabra? Perdía un dedo. ¿Que le tiraba una piedra a uno y le sacaba el ojo? Pues perdía el ojo. Si mataba a alguien, perdía la vida. Y así. Además, estos castigos se hacían en gran parte de manera pública y notoria, como un escarnio público donde la turba misma podía castigar a los culpables y delante de todo el mundo, llegando hasta ser a veces obligatorio asistir a los castigos. Así, por un lado, se conseguía dar un sentimiento de hacer justicia en la sociedad y actuaba con un efecto también disuasorio, porque joder, no voy a robar cabras que me quedo sin dedos, mira lo que le pasó a fulano. Hoy, claro, esto lo vemos como una puta barbaridad, pero la moral, como he dicho antes, es cambiante y en su momento Roma, con esta idea, consiguió ser un centro modelo de sociedad donde había cierta seguridad para todas las personas, lo que era raro en el año cero. He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, es cruel y oscuro. Roma es la luz. Ahora avanzamos más de 1000 años y nos vamos a la Edad Media. La sociedad está empezando a ser más urbana y las ciudades empiezan a crecer. Con el crecimiento de las ciudades
más gente vive más junta, con lo que los que roban, los que agreden, los que matan, aumentan. Y la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, empieza a dar problemas. Como todo se hace de manera pública, hay veces que la muchedumbre empieza a sentir que el castigo que recibe el culpable es demasiado grande. La persona está sufriendo mucho, no se merece padecer tanto dolor, y el pueblo ya no grita porque se absuelva al culpable o acaben con el castigo. Esto en el fondo es un cambio en lo que la sociedad concibe como justo y el desarrollo de una empatía hacia el sufrimiento de los otros. Ya ver sufrir a una persona en directo, por mucho daño que haya podido causar, no causa la misma idea de justicia en la sociedad. Y de ahí surge la idea de meter a la gente a la cárcel. Porque claro, tenemos que hacer justicia y castigar al culpable, pero ya no sirve pregonarlo a los cuatro vientos, lo tenemos que hacer a escondidas. Y además hay que seguir infundiendo el mismo miedo en la gente para que no haya crímenes. Así que vamos a hacer justicia metiendo a la persona en las zonas más horribles del castillo, en el subsuelo, donde no pasa la luz del sol. Ponemos aquí una rejita y ala, el culpable pa' dentro y le damos pa' comer poco o nada y ya veremos cuándo lo sacamos. La cuestión es apartarlo de la sociedad y que no se vea. Tercero, la cárcel hoy. De la idea de las prisiones improvisadas en las mazmorras medievales hemos llegado hasta las prisiones hoy, donde tenemos edificios enteros en las afueras de las ciudades dedicados a meter a las personas que nuestro sistema de justicia juzga como culpables por X tiempo según diga el Código Penal. Las condiciones han mejorado, obviamente. A los presos se les da de comer, se les da vestido, tienen horas de patio y actividades para pasar el día, y pueden incluso estudiar por la UNED. Pero la idea en principio es la misma que se ideó en el año 700 u 800. Apartar a los culpables de la sociedad donde no formen parte de ella para que no la dañen, para que no sean vistos y crear una sensación de justicia e infligir un miedo en la sociedad por el que las leyes sean respetadas. Esta idea de lograr una sociedad más justa usando como incentivo el castigo es lo que se llama sociedad punitivista, donde el miedo por la pena de prisión infundido a la gente en caso de hacer algo penado por la ley es la gran razón para no cometer ningún crimen y seguir las normas y la moral de la sociedad en la que se vive. Pero aquí podemos preguntarnos ¿para qué sirve realmente la cárcel? ¿Podemos llamar realmente justicia al hecho de apartar a una persona de la sociedad al meterla entre cuatro paredes y tirar la llave? ¿Eso resarce a la víctima? ¿Evita realmente que el crimen se reproduzca por esa misma persona o por otras personas? ¿Crea una sociedad mejor? Porque claro, a priori, meter a una persona violenta a convivir con otras personas violentas no parece que sea la solución para que esa persona sea menos violenta luego cuando salga, o que no sean violentas otras personas que están fuera. Y por otro lado, en verdad, los datos de reincidencia, índice de criminalidad, estadísticas de los países más violentos comparados con los que más índice de encarcelación tienen, lo que más bien indican es que no, meter más gente a la cárcel por más tiempo no sirve para hacer una sociedad mejor, como sostiene el criminólogo de la Universidad de Nueva York, David Garland. Se tiene asumido política y socialmente ya desde los años 70 que las penas de prisión no sirven para acabar con los delitos. Sin contar además con que, en principio, según la Constitución española, las penas de prisión lo que deberían hacer es velar por la reinserción de los presos. 4. La justicia mañana. Entra aquí el antipunitivismo, como una corriente de pensamiento que, junto con el abolicionismo y el reduccionismo, juzga que el castigo en general y las penas de cárcel en particular es una medida ineficaz e insuficiente para lograr una sociedad más justa. Es un poco el pan para hoy, hambre para mañana, porque sí, esa persona no delinque en la sociedad, pero mañana cuando salga volverá a hacerlo. Pero también es el aquí pongo una tirita, pero no me preocupo porque dentro tengo una hemorragia interna. Porque, como buena idea enmarcada en los pensamientos posmodernos y estructuralistas, se apoya en reflexionar el cómo está construida la sociedad para explicar los delitos. De modo que una persona no roba porque quiera, roba porque es pobre. U otra persona no viola a una mujer por violarla, viola porque es machista. De ahí que gran parte del feminismo de la tercera ola recoja las premisas antipunitivistas. Según el antipunitivismo, lo que debemos perseguir para dar justicia es primeramente aliviar el sufrimiento de la víctima. Que la persona que ha sufrido un daño por parte de otra sienta que puede repararse, sanar, retornar a la normalidad, lo que en muchos casos no solo conlleva el apartamiento de la persona que la haya podido infligir un daño, sino especialmente una responsabilidad colectiva de la sociedad en la que la víctima sea escuchada, se le reconozca que ha sufrido una injusticia, que sea creída, entendida, apoyada. Y por otro lado, la creación de una sociedad mejor en la que tanto el que comete el crimen como toda la sociedad entienda por qué está mal eso que ha hecho, que es grave y que no se debe repetir.
Eso es lo que se llama la justicia transformadora, que no tiene como objetivo principal el castigo de quien ha cometido el crimen, ni infligir miedo en la sociedad para evitar que se vuelva a hacer, sino la reeducación de la sociedad con el fin del que el crimen no se cometa nunca más por nadie. Ideas, claro, que son muy bien intencionadas, pero que al mismo tiempo están muy sujetas a la crítica al tacharse de inútiles o de no aportar soluciones factibles a los problemas de la violencia o de la delincuencia en la sociedad de verdad. Porque claro, vivimos en una sociedad donde las personas que la habitamos somos seres complejos, llenos de fallos y que cometemos errores y obramos mal. E imaginar la total abolición de las penas o los castigos de prisión es difícil o incluso imposible. Pero claro, de nuevo, son preguntas y reflexiones legítimas, porque meter a la gente en las cárceles no sirve, como hemos dicho, para acabar con el crimen, sin contar además con los sesgos del sistema o de la sociedad que procuran que las cárceles estén ocupadas desproporcionadamente por hombres de clase baja migrantes. Ahora que hemos entendido, espero, los conceptos de justicia, castigo, cárcel y la corriente antipunitivista, volvamos a hablar de la ley del solo sí es sí. Y para entenderla, habrá que hablar primero de por qué se ha hecho esta ley. Quinto, la sentencia de la manada. Si hubiera que señalar un momento de inflexión en la cuarta ola feminista en España, es el caso judicial de la manada, esa violación en un portal de Pamplona en 2016 perpetrada por 5 hombres a una mujer de 18 años en mitad de una de las fiestas más populares de todo el país, para luego dejarla en el portal medio desnuda y robarle el móvil. Estos hechos gozaron de un foco periodístico importante, primero por su obvia gravedad, pero en parte también por el grupo del WhatsApp que daría nombre al caso, donde los implicados habían compartido varios vídeos de esa violación y de otras violaciones cometidas con anterioridad, y que extendieron la idea de que esa violación no era un caso aislado de esos 5 implicados en ese portal, sino una muestra del machismo, del patriarcado y de la violencia estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Ese grupo de WhatsApp era la prueba palpable de que hay hombres que salen de casa con la intención de tratar a las mujeres como presas, simples objetos de una cacería para el alivio sexual, prueba de que el consentimiento o disfrute de la mujer importa poco o nada. No se pregunta y da igual que no se muestre. Las mujeres son objetos hacia los que no se tiene ni la mínima deferencia de mirarlas a la cara, y que se sienten tan orgullosos de ello que lo comparten en las redes sociales para que luego otros hombres le rían las gracias, consientan o al menos callen. Y así el foco periodístico derivó en un sentimiento de indignación que creció y se echó a la calle. Un momento glorioso para el feminismo español, porque se hablaba por todas partes de la estructuralidad del patriarcado, de cómo el sentimiento de miedo femenino al volver a casa de noche no era un cuento, de que las mujeres no van al baño acompañadas por nada, de que emborracharse sola en según qué fiesta puede costarte la vida. Pero con estas manifestaciones, con el foco periodístico que estuvo más de 2 años y medio saliendo por la tele todas las semanas, y con el desastroso manejo penal del caso, con 3 sentencias de 3 órganos judiciales distintos hasta que se reconoció como violación, también se dio un mensaje al feminismo de a pie de calle. Cuantos más años de prisión para los implicados de la manada, más justicia habría para la víctima. Mensaje que se dejó ver en los carteles de las manifestaciones con "muertos no violan" o "si no vuelvo a casa, quémalo todo", y que dejó un encargo muy claro para el futuro gobierno de Unidas Podemos, que estaba en todas las manifestaciones e instrumentalizaba para sí el clamor popular. Cuando llegaron al gobierno había que cambiar el Código Penal y suprimir la diferencia entre abuso y violación, pero además sentaba ese precedente de que cuantos más años a prisión, más seguridad. Cuantos más derechos se le quitan al culpable, más derechos se le dan a la víctima. Sexto, ley del solo sí es sí. Así las cosas, la ley del solo sí es sí, con la que el Ministerio de Igualdad iba a acabar supuestamente con la violencia hacia las mujeres, se redactó y se aprobó. Y no solo es que haya rebajado las penas de prisión a la baja en la horquilla por la menor, es que en su redacción original también rebajaba las penas de prisión en la franja mayor, porque en verdad esta ley no persigue meter a la cárcel a más gente por más tiempo. Esta ley se pensó con el antipunitivismo en la cabeza y la idea de justicia transformadora que cambia a la sociedad para que, en este caso, los crímenes contra la libertad sexual no vuelvan a cometerse nunca. Esta ley crea por primera vez un marco en el que el consentimiento en las relaciones sexuales se pone en el centro para diferenciar qué es violación de qué no lo es. Ya no importa si ha habido violencia, intimidación, chantaje, si una parte estaba inconsciente o bajo los efectos del alcohol o las drogas. Da igual esas circunstancias. Si no hay consentimiento, es violación y punto.
Y lo que se quiere no es solo que el delincuente no vaya a cometer el mismo delito con las mismas víctimas o con otras, sino que más allá la sociedad se transforme, que se comprenda la gravedad de los delitos contra la libertad sexual, que son hechos que no solo no deben quedar impunes, sino que deben crear la repulsa generalizada de la opinión pública. Y por otro lado, se refuerza la autonomía de la persona que ha sufrido la violación, de modo que es más dueña del proceso judicial. Se prevén protocolos diferentes y reforzados en los centros de asistencia médica y psicológica, y la posibilidad de la víctima de parar el proceso, de renunciar a una parte de ello, de acceder a ayudas económicas y laborales antes de la conclusión del juicio, y en general, medidas de justicia restaurativa de la voluntad de la víctima y de su reparación, evitando la revictimización. Conclusiones. En principio, la ley del solo sí es sí debería hacerse sentir a todas las mujeres en España más libres y, sobre todo, más seguras. Pero claro, el pánico público estimulado y construido desde los medios no lo ha permitido. Se ha creado más bien una situación de alarma social, donde los violadores parecen estar saliendo de las cárceles en masa, donde se ha retraumatizado a las víctimas y se ha construido de paso la percepción pública de que cuantos más años de prisión, más justicia y más feminismo, y cuantas más rebajas de condena, más machismo. Una idea que implica, de nuevo, reducir la justicia al castigo al culpable y que va en contra absolutamente del antipunitivismo y de la crítica estructural que hace el feminismo a la sociedad. Sinceramente, no entiendo cómo se ha escondido el Ministerio de Igualdad a la hora de hablar de este componente antipunitivo de la ley y se ha escudado en excusas vagas de que no se está respetando el espíritu de la ley, o de cómo los jueces son unos machistas, o de que se está aplicando mal, y sugerir hasta que hay casi un complot de las audiencias provinciales para sacar a los asesinos de la cárcel. Es casi como si se pretendiera que el antipunitivismo no formara parte del feminismo, y se ha perdido una buena oportunidad de hacer pedagogía social de ello. Desde el feminismo no nos tendríamos que preocupar porque las penas sean más duras y los violadores vayan más tiempo a la cárcel, porque el feminismo es un movimiento transformador que busca construir la sociedad de mañana. Al final, el Código Penal no protege a nadie, no sirve para erradicar las formas de violencia sexual. El Código Penal pena, y una ley por sí sola no da más libertad ni da más seguridad a las mujeres ni a nadie. El poner el consentimiento en el centro para poder dirimir qué es una violación. Las medidas enfocadas a la autonomía de la víctima, los recursos y los instrumentos que esta ley facilita para que la víctima sea atendida, creída, escuchada, el énfasis en la reeducación afectivo-sexual. Eso es lo que es de verdad importante de esta ley, lo que la hace una ley novedosa, una ley transformadora de la sociedad con un enfoque feminista. No que los violadores vayan más o menos tiempo a la cárcel. Porque, por mucho que le pese a las promesas del Ministerio de Igualdad, las violencias sexuales van a seguir ocurriendo y esta ley no las erradicará, ni conseguirá meter a todos los violadores en la cárcel para siempre. Pero lo que sí se puede hacer es cambiar la mentalidad social poco a poco, para que por parte de los medios no se vuelva a justificar ninguna violación o a defender al acusado, para que ninguna víctima no denuncie porque no se siente lo bastante fuerte o cree que no va a tener bastante apoyo institucional, o para que ningún juez vuelva a preguntarle a una víctima cómo de corta llevaba la falda o si se le ve lo bastante triste. Y pues nada, hasta aquí el muerto que he soltado hoy. Lo más seguro es que sea el vídeo más largo que he hecho hasta ahora, así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Sé que son conceptos complicados los que he intentado explicar en este vídeo, así que por favor, hazme saber en los comentarios si has entendido lo que estaba contando. Y por Dios, que si me estás viendo en tu tele, coge el puto móvil, abre el YouTube y deja el comentario igualmente, que es gratis, hostia. Y ya, pues, te pones a compartir, a darle un like, te suscribes, esas cosas. Nada más, que espero que se haya entendido y deje algo de pozo en alguien todas estas horas que he echado a este guión. Y nada, bueno, ¡ale, chao!